Ok, vamos a iniciar la siguiente presentación en este ciclo de conferencias del metabolismo la asignatura de bioquímica. El tema que va a abordar el siguiente grupo es el papel de la dopamina en el sistema de recompensas para el cerebro, y las integrantes del grupo son Doménica Ronquillo, Ana Keila Sánchez, Marina Vega y Pilar Villegas. Muchas gracias, chicas, les doy la palabra. Listo, gracias, Miss. Bueno, la dopamina es un mensajero químico, es decir, es un neurotransmisor del sistema nervioso central de nuestro cerebro. Esta activa 5 tipos diferentes de receptores de la dopamina que van desde el D1 hasta el D5. Es uno de los muchos neurotransmisores que necesitan las neuronas para comunicarse entre ellas. Y es una sustancia que no solo es producida por el humano, sino que también se puede producir de manera artificial en un laboratorio. La dopamina generalmente es considerada como la causante de sensaciones placenteras y también lo que es la sensación de relajación. Esta sustancia se encuentra en diferentes regiones de nuestro cerebro y asimismo cumple diferentes funciones en cada una de ellas. Ya, todos los humanos necesitamos lo que es la dopamina en un nivel adecuado y al mismo tiempo que esta se reparte de manera adecuada en nuestro cerebro para llevar a cabo nuestras funciones con normalidad. En nuestro día a día, la dopamina nos impulsa a ser competitivos, también a crear esa sensación de defensa ante algún peligro y también nos motiva a lo que es a cumplir nuestras metas personales. Esta también influye en lo que es nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y es esencial para regular nuestro metabolismo. Esta también tiene otra función que es se considera como un neurotransmisor del placer, ya que sirve para promover el proceso de la sexualidad y el deseo. Entre otras funciones que también tiene la dopamina, Entre otras funciones que también tiene la dopamina son la satisfacción personal, ya que según estudios a mayor nivel de lo que es el receptor D2 de la dopamina, existe un mayor nivel de autoimagen por parte de la persona. También emociones fuertes, ya que a una mayor presencia de dopamina en ciertas regiones del cerebro, la persona puede ser más propensa a decidir o a tomar ciertas decisiones o disfrutar ciertas emociones fuertes. También lo que es con el consumo de drogas. Ya que la dopamina es un neurotransmisor que genera placer, esta, cuando se encuentra en una baja cantidad en la persona, se crea lo que es la adicción a las drogas, ya que cuando una persona consume la droga, esta genera un estímulo en lo que es la producción de la dopamina de una manera muy intensa, lo cual genera así la adicción por parte de la persona. Ya, tenemos también lo que es la memoria. En cuanto a la memoria, cuando el ser humano aprende a una actividad que le genera placer, generalmente la dopamina estimula el hipocampo para que éste mantenga el recuerdo. Pero en cambio, cuando esta información no causa nada en la persona, esta simplemente no se almacena. Ya, también tenemos que esta influye en lo que es en los niveles de motivación y en el sentimiento de enamoramiento. Como ya se sabe, las emociones están controladas por efectos químicos que ocurren en el cerebro. Cuando estamos enamorados, presentamos emociones satisfactorias y agradables. Y en este proceso químico es que el amor produce una mayor liberación de dopamina, serotonina y oxitocina. Ya.
Luego tenemos el sistema de recompensa. El sistema de recompensa cerebral son un grupo de estructuras que se activan cuando nosotros experimentamos alguna sensación gratificante o un suceso gratificante, como lo es comer una buena comida con un buen sabor, o el sexo o usar una droga adictiva. La función es conseguir que el individuo repita una serie de comportamientos para asegurar la supervivencia, como lo son comer alimentos convenientes o tener relaciones. Existen dos estructuras principales que influyen en este sistema, que son el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, pero también participan otras como lo son el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y la glándula pituitaria. Bien. Gracias. A continuación, mi compañera. Listo, en antecedentes tenemos principalmente a 3 estudios o experimentos que se realizaron alrededor de la dopamina. En 1954 se realizaron experimentos con ratas para explorar las regiones del cerebro que son asociadas con este sistema de recompensas y se insertaron a estas ratitas en pequeñas cámaras llamadas como cajas desolladoras. En estas cámaras, que se utilizaban para investigación de acondicionamiento en animales, contenían una palanquita. Cuando las ratas presionaban esta palanquita, recibían como una leve descarga de estimulación eléctrica en sus cerebros. Y en estos hallazgos revelaron múltiples áreas del cerebro donde la estimulación de esta descarga eléctrica era placentera para las ratas, lo que llevó a las ratas a presionar con frecuencia la palanca para experimentar esa sensación que les resultaba gratificante. Una de las ratas, de hecho, de este experimento presionó esta palanca 7.500 veces en 12 horas para recibir esta estimulación eléctrica, y esta vía de recompensa se hizo aún más evidente cuando se colocaron estos electrodos en el área septal, ubicada en la superficie medial inferior del lóbulo frontal, y esta región tiene conexiones con el hipocampo, la amígdala, el tálamo y entre otras áreas. Con el tiempo, estas ratas decidieron recibir esta estimulación a través de la palanquita en lugar de consumir alimentos, y ya luego con el tiempo, en condiciones más indulgentes, las ratas consumían el suficiente alimento para sobrevivir, pero en el tiempo restante, en la mayoría del tiempo, utilizaban la palanquita excesivamente para recibir esta estimulación. Luego, en 1987, Weiss y Bossart hicieron un experimento más alrededor de las adicciones y demostraron que la dopamina no solo se libera ante estímulos gratificantes, sino también en anticipación a ellos. Y esto sugirió que la dopamina también está involucrada en el tema de la motivación y el deseo. Y finalmente, en 1993, en un experimento realizado por Robinson y Berridge, se propuso una teoría que se llamaba la saliencia del incentivo, que sugiere que la dopamina no solo está directamente relacionada con el placer, sino que tiene una capacidad para llamar la atención y motivar la conducta. Por eso mi compañera decía que era como un determinante de la personalidad de la persona o de la imagen de la persona. Presentó que la dopamina funciona como un predictor de error, es decir, se libera ante la predicción de un reforzador de la conducta y se inhibe cuando no aparece a la final este reforzador. Y también se descubrió que el sistema de recompensa del cerebro no solo está involucrado en respuesta a estímulos gratificantes, sino también en respuesta a estímulos aversivos, que no son muy agradables para el individuo. Y se reforzó finalmente que el sistema de recompensa del cerebro es mucho más complejo de lo que se pensaba y que está compuesto por múltiples circuitos neuronales que interactúan entre sí. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué relación tiene entonces el metabolismo y la dopamina? Pues esta se manifiesta en la regulación del apetito y la saciedad. Los niveles de glucosa en sangre y la disponibilidad de nutrientes puede afectar la actividad de los circuitos de recompensa. Esto puede influir en la liberación de la dopamina, pues al ser liberada en el núcleo accumbens, como ya se mencionó, y en otras áreas de recompensa, se logra estar asociada a esta sensación de placer y gratificación. De ahí que nosotros busquemos los alimentos ricos en azúcares y grasas, porque estos tienden a liberar más la dopamina. Es por eso que cuando no se siente mal busca, por ejemplo, consumir chocolate, porque yo lo hago. Entonces, esta es la causante de que nosotros busquemos esto, nos induce a comportamientos de búsqueda de recompensa.
La conexión entre la dopamina y la recompensa también se relaciona con la plasticidad sináptica. ¿Pero qué es esto? Es decir, la capacidad de la conexión que hay entre neuronas para cambiar en función a la experiencia. De esta manera, la dopamina desempeña un papel en la modulación de la plasticidad y así contribuye en el aprendizaje asociado con la obtención de recompensas. El sistema de recompensa se autorregula y así evita desequilibrio. Los receptores de dopamina pueden regularse hacia arriba o hacia abajo en respuesta a la frecuencia e intensidad de la liberación de la dopamina. Esto puede influir en la tolerancia y la sensibilización de los efectos de recompensa. Los desbalances de la regulación de dopamina y la actividad de los circuitos de recompensa pueden contribuir a trastornos como la adicción, donde la búsqueda excesiva de la gratificación puede llevar a comportamientos compulsivos. Es de ahí por eso que entran en un círculo vicioso difícil de salir. Es así que tanto el metabolismo energético como la bioquímica cerebral están intrínsecamente conectados en la regulación del sistema de recompensas y el papel de la dopamina en él. La interacción entre estos aspectos ayuda o contribuye en la motivación, en la toma de decisiones y el comportamiento en busca de gratificaciones en la relación con la comida y otras actividades placenteras. Ahora, en cuanto a la síntesis de la dopamina tiene un inicio en el aminoácido L-tiroxina. Esta de aquí pasa a una hidroxilación por la tiroxina hidroxilasa, si no lo estoy pronunciando mal, convierte la L-tiroxina en L-dopa y así al pasar otra vez por un proceso enzimático, esta llega a convertirse en dopamina. Esta síntesis ocurre principalmente en las neuronas dopaminérgicas, culminando con la formación de la dopamina. Pero en otras neuronas, la dopamina experimenta un proceso de hidroxilación que la convierte en noradrenalina. Esta última, posteriormente, experimenta una desmitelización que resulta en la formación de adrenalina. Es así que la dopamina se sintetiza y se almacena en vesículas en los extremos de las neuronas que llegan a sintetizar la dopamina para posteriormente, cuando es liberada, se unan a los receptores justamente de esta hormona en la membrana neuronal postsináptica. Entonces, dependiendo del tipo de receptor que se vaya a hacer de la dopamina, va a activar o desencadena una serie de respuestas bioquímicas en la neurona receptora. Estas respuestas pueden incluir la activación de una cascada de señalización intracelular a cambios de la permeabilidad de la membrana celular y ajustes en la excitabilidad neuronal. Ahora, el metabolismo de la dopamina como también se mencionó, está en el sistema de recompensas del cerebro. Entonces, es un proceso esencial mantener el equilibrio adecuado de este neurotransmisor y regular las respuestas de recompensas y placer, porque sería ilógico pensar que si mantuviéramos constantemente esto, estar en un constante en un constante estado de placer, no llegaríamos a tenerlo, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que se libera esta dopamina en el espacio sináptico, no permanece en este estado activo de manera indefinida. Más bien, en su mayoría, esta es recapturada en las terminales presinápticas conocidas como recaptación. Esto de aquí ayuda a que devuelva al interior de la neurona para que pueda ser reciclada. Por otra parte, la dopamina también es liberada y degradada por enzimas específicas para evitar la sobreestimulación continua de las neuronas postsinápticas. Dos de las enzimas claves de este proceso son la MAO y que se encarga de metabolizar la dopamina en su forma inactiva, como la DOPA, y la enzima COM que también interviene. Entonces, al final es recapturado y transportado como el DOPA, resultante de la degradación, son reciclados y reutilizados por la neurona presináptica. La dopamina recapturada puede ser almacenada nuevamente en vesículas para su posterior liberación, mientras que el DOPA se puede convertir en otro producto metabólico. El ácido
homovanílico o HVA a través de reacciones enzimáticas adicionales. Este proceso de recaptura, degradación, reciclaje es esencial para regular la señalización de la dopamina en el sistema de recompensas del cerebro, permitiendo así que se mantenga sensible a cambios de niveles de dopamina y evita una sobreexcitación continua que podría tener efectos negativos en la función neuronal. Bueno, en fin, como conclusión podemos decir que la dopamina desempeña un papel fundamental en diversos aspectos de la función cerebral y el comportamiento humano. Como neurotransmisor, la dopamina regula la comunicación entre neuronas y juega un papel crucial en la generación de sensaciones placenteras, la motivación, la recompensa y la regulación del estado de ánimo. A través de la activación de sus receptores en diferentes partes del cerebro, la dopamina influye en la satisfacción personal, las emociones fuertes, el consumo de droga, la formación de recuerdos, los niveles de motivación y hasta el sentimiento de enamoramiento. El sistema de recompensa cerebral, interconectado con el sistema dopaminérgico, se activa en respuesta a estímulos gratificantes, ya sea en forma de comida, sexo, drogas u otras actividades placenteras. Este sistema tiene una base evolutiva que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir en un entorno donde la disponibilidad de ciertos alimentos era muy limitada. Sin embargo, pues actualmente la sobreestimulación de este sistema, debido a la abundancia de recompensas, puede crear ciertos desequilibrios y problemas como adicciones y falta de motivación. El metabolismo de la dopamina es crucial para mantener el equilibrio en la señalización neuronal. De esta forma, de esta forma eh, entra la síntesis, la liberación, la recaptación y la agradación de la dopamina, que son procesos claves en la regulación de su acción. Además, la dopamina está estrechamente relacionada con el metabolismo enérgico y la respuesta a estímulos relacionados con la comida, lo que influye en la motivación para buscar recompensas alimenticias. Bueno, pues a medida que la investigación avanza, se profundiza en la comprensión de cómo la dopamina y el sistema de recompensas interactúan con otros sistemas biológicos y con el entorno. Esto puede tener implicaciones importantes en el tratamiento de trastornos neurológicos y los psiquiátricos, así como en la mejora de comprensión de la motivación humana y el comportamiento de búsqueda de gratificación. En última instancia, la dopamina sigue siendo un componente esencial en la compleja red de procesos que dan forma a nuestra experiencia y comportamiento humano. Ya, este experimento lo observamos mientras estuvimos investigando y decidimos ponerlo porque nos llamó bastante la atención. Y bueno, en una época donde se consideraba la homosexualidad como un problema psiquiátrico, un problema, una enfermedad, bueno, como ya había estudios previos donde estos animalitos empezó primero con las ratas, con los ratoncitos, y buscaban esta sensación de placer. Entonces, luego también se usó monos para volver a comprobar lo mismo y dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos entonces a hacerlo con humanos? Y ahí fue donde empezaron a utilizarse descargas para tratar de curar o revertir la homosexualidad, o sea, tratar de inducir la conducta heterosexual a través de sensaciones de placer. Y esto se activaba cuando se proyectaban imágenes eróticas de mujeres. Entonces, claro, el cerebro sí experimentaba la sensación de placer, pero por los estímulos que recibía, más no por la imagen que veía. Y podía asociarlo, sin embargo, esto no se llegó como que a un estudio más profundo porque no se siguió a largo plazo el estudio como tal. Sin embargo, nos llamó mucho la atención porque hoy ni pensarlo sería algo así. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por colocar ese último interesante experimento. Bueno, en realidad
debo de indicar que son más experimentos los que se hicieron. Ese en el caso de la homosexualidad es uno en específico, pero esas terapias también se utilizaron en muchas otras patologías, e incluso hasta hace muy pocos años se hacía lo que se llamaba terapia de choque, que en realidad no era una terapia de choque, sino un electrochoque que le hacían a ciertas personas como producto para buscar una terapia. Le doy la palabra a Christopher y luego vamos a ir a una diapositiva que tengo que hacer un comentario y ya les hago unas preguntas. Por favor, Christopher, tienes la palabra. Sí, es que quería hacerles una pregunta. O sea, por ejemplo, ¿en qué nos serviría a nosotros como futuros nutricionistas, por ejemplo, conocer sobre el sistema de recompensa y sobre la dopamina? ¿Lo respondo yo o no hay problema? Ya, ok. Bueno, Cualquiera, que, cualquiera. bueno, el papel que juega la dopamina, entender el sistema de recompensas, nos ayuda a entender la relación que hay entre el apetito y la saciedad. Y por qué, por ejemplo, cuando nosotros ya nos veamos frente a pacientes, la persona decida o elija ciertos alimentos y no juzgar por eso. Porque, o sea, va algo más allá que decir, ay, no, es que él quiere ser así. No, no, es que nuestro cerebro busca eso. Y entender esa parte hace que nosotros también podamos ejercer de una forma más empática. Y algo estuve leyendo mientras investigábamos, que incluso se pensaba en una forma de cómo poder ayudar a las personas que tienen trastornos alimentarios, porque la actividad de reprimir o de inhibir es la sensación de alimentación, o sea, de llegar a comer, le produce o libera dopamina. Es por eso que la persona, o sea, es una irregularización, o sea, un desequilibrio en la dopamina que hace que la persona, más bien por el contrario, en lugar de la comida ayudarle a liberar esto, el quitarse, o sea, el suprimir esto, la hace sentir mejor, o sea, tiene su sistema de recompensas de esta forma. Entonces, entender esa parte también algunos investigadores están tratando de buscar una forma de cómo poder ayudar en el tratamiento. Y es algo que nos pareció súper interesante referente a nuestro campo. Solamente para darle un punto de claridad, lo que trata de decir es que la anorexia, por ejemplo, lejos de ser un sufrimiento para la persona, es una recompensa. No aparece como una restricción, sino como lo logré. Es como ese que levanta unas pesas súper pesadísimas y queda dolorido, pero dice, wow, me siento súper bien porque lo pude hacer. Pues en el caso es como una competencia también, y eso da un sistema de recompensas tal como comentaba Ana Keila, y me parece bien interesante que lo haga. O por el otro lado, restringir hace que tengan como una especie de, ¿cómo se llama? Cuando tienes una abstinencia, cuando le restringes, estás como en un sistema exactamente igual que el de un drogadicto, que le restringe ciertos alimentos y tiene un periodo de abstinencia en donde realmente lo que quiere es ir a comer, y por eso ocurre este fenómeno también que es bien reconocido, que son se atragantan, ¿no? Comen cantidades enormes de un determinado alimento porque se lo restringiste. Entonces, generas un efecto que lejos de ser positivo es negativo, y es precisamente porque tienes tanto deseo, porque estuviste en un tema de abstinencia. Lo que pasa es que asociamos la abstinencia al alcohol y a las drogas, pero es que estás colocando a una persona en una situación de abstinencia del alimento. El alimento para él es una recompensa, él lo disfruta, y entonces también lo estás llevando a una situación extrema. Entonces, un poquito para complementar. Si van a la diapositiva de la síntesis de la dopamina, por favor, la voy a aprovechar porque es parte de las clases que tienen que ver con la síntesis de los aminoácidos y de las aminas. Fíjense, y además tiene un tema bien importante. La síntesis de la dopamina comienza con la L-tiroxina. Recuérdense que la L-tiroxina es un aminoácido, pero también está relacionado con el tema de las tiroides. Entonces nosotros tenemos, en este caso, unas necesidades que tienen que ver con la L-tiroxina, que tienen que ver con la homeostasis de la temperatura, es decir, cómo soy capaz de sobrevivir al calor, al frío,
el sentirme, unas ciertas sensaciones y unas regulaciones hormonales que son bien importantes de la tiroides. Y a partir de la L-tiroxina se desencadenan, a partir de una unidad, se desencadenan la producción de unas moléculas que están íntimamente relacionadas y que muchas veces no nos aclaran esto y seguimos estudiando y no nos damos cuenta. La L-dopa tiene que ver con el despertar, con el sentirte despierto, ese wake up, ¿no? Esa sensación de alerta. Y hay personas que se ha visto que tienen problemas en la síntesis de la L-dopa y son estas personas, hay un proceso de síntesis que tiene que ver con la corteza prefrontal y estas personas sienten voces, se sienten amenazadas, sienten que alguien les manda a matar o se sienten perseguidas y en realidad lo que están teniendo es una deficiencia en la síntesis de la L-dopa que muchas veces se corrige con la dieta y una medicación. Y esas personas incluso después que ya empiezan a no tener problemas con la L-dopa, comienzan a perder esa cosa de que escuchan voces, de que escuchan no sé cuánto, y hasta se sienten que están solos porque están acostumbrados a escuchar voces. Entonces, este paso aquí es bien importante. De aquí de la síntesis, como decían acá, de un aminoácido aromático pasamos a la dopamina, que hemos visto hoy, gracias a la exposición de las muchachas, en todo lo que está implicado en la satisfacción sexual, en la satisfacción por alimentos, en las personas que tienen satisfacción por drogas, en los que tienen satisfacción por juegos. TikTok sube la dopamina, debo decirles. El que les den like en los Instagram que ponen, también. Entonces la dopamina aquí tiene un papel bien importante y venimos otra vez sintetizando a partir de un aminoácido una serie de elementos. Así que si aquí tenemos algún problema, la recompensa nos empieza a dañar. Vamos a la noradrenalina y la adrenalina. Y aquí están los dos temas bien importantes que son las respuestas inmediatas. Yo se los decía en las primeras clases, viene una cucaracha voladora, yo estoy aquí en mi casa, viene una cucaracha voladora, o tiembla y chao, me paro y salgo corriendo y ustedes se quedan aquí como que pasó y resulta ser que es esa respuesta inmediata. Si vamos con deficiencias como dicen ellos, menos mal que tenemos una tasa de recaptación de estas moléculas y aprovechamiento constante de ellas, pero si no, nosotros entonces no vamos a tener. Y hay personas que se limitan, que se quitan estos problemas, se quitan estas dependencias, ¿y dónde la agarran? En la adrenalina. Y entonces se dedican a hacer deportes extremos, se lanzan en Benji, están así soñando toda la semana, voy a irme a agarrar una ola, me voy a montar en una patineta. Y entonces esta es una manera muy buena de solucionar entonces e impulsar la adrenalina, estas moléculas que no se queden en unas necesidades intermedias y las desgastes entonces con el tema de las adrenalinas. Entonces se los muestro para que vean cómo hay una íntima relación en estas moléculas y cómo ellas tienen mucho que ver con todo lo que nosotros necesitamos de las respuestas inmediatas. Creo que de preguntas no tengo ninguna pregunta importante. Creo que la más importante, sí, ya creo que sé cuál era. Era la de, ¿ustedes creen que un impacto constante de una de estas moléculas afecte a los neurotransmisores, a los receptores de estas moléculas? Esto lo digo porque ya por ahí lo vimos en clase. ¿Hay un efecto sobre los receptores por culpa de esta necesidad de estas moléculas o por la presencia excesiva de estas moléculas? Cualquiera, no tiene que ser ellos solamente, puede ser cualquiera de los que están presentes si se recuerda. ¿Qué pasa con los receptores cuando tenemos mucho de una determinada molécula? Se les olvidó. Les voy a recordar uno. Eso era lo que pasaba con la cafeína, ¿verdad? Exactamente, chévere, exacto. Entonces, ajá, haz el análisis tú. O sea, como que si estamos sobreexpuestos a esta, lo que hace es que en un punto como que necesitemos más, porque como que nos llevamos a acostumbrar, no recuerdo bien la palabra que usamos. Sí, hay un hábito, pero también es porque los receptores ¿te recuerdas que los receptores se perdían sensibilidad?
Y eso es lo que pasa con las drogas. Entonces, con las drogas lo que sucede es que los receptores son dopaminérgicos. De hecho, la persona, por eso ocurre la sobredosis, porque la persona quiere más para alcanzar la sensación porque cree que la va a conseguir con más cantidad y ya no la va a conseguir porque es que ya los receptores se dañaron. Entonces, por eso necesita cada vez más para lograr tener esta sensación dopaminérgica. Y hay, debo recordarles también, personas, por ejemplo, que esto lo generan junto con adicción al sexo, que fue una de las cosas que ustedes también comentaron, y también, así como hay adictos a la comida, hay adictos al sexo. Para uno no es una cosa muy común, no lo escucha uno cotidianamente que alguien te diga, ay, estoy loco, que estoy adicto al sexo. Pero sí hay casos registrados de personas que tienen una necesidad que tienen que estar todo el día persiguiendo, es como una cacería, y es precisamente por este tema de la desensibilización de la dopamina. Entonces eso, como todas las cosas, hay que tomárselo con calma para poderlo disfrutar, porque si no llega un momento que también se pierde la gracia. ¿Algún comentario de los compañeros? ¿Algún comentario que quieran decir el grupo? ¿Algún comentario más? No, ya está. Quedaron muy bien. Muchas gracias. Me gustó mucho el tema. Creo que terminamos, ¿verdad? Creo que este era el último grupo. No, faltamos nuestro grupo. Estefanía, chévere. Los dejo a ustedes. Déjame hacer pausa mientras cargan. Y ahí dejamos entonces otros dos juntos. Prepárense e iniciamos. Ok. Perfecto, entonces continuamos con nuestro ciclo de conferencias y la última conferencia que tendremos el día de hoy es edad cronológica versus edad biológica y su relación con el metabolismo. Los integrantes de este grupo son Arelis Cofre, Dolores Peñafiel, Stephanie Booth, Naomi González y Jocelyn Ocaña. Pueden comenzar. En primera instancia, vamos a iniciar definiendo qué es la edad cronológica. La edad cronológica es la cantidad real de tiempo que una persona ha existido. Por ello, se la determina con la fecha de nacimiento de un individuo. Por su parte, la edad biológica se la puede determinar o definir como la edad del organismo, ya que refleja el estado de salud, las condiciones de la célula, los tejidos y los órganos de una persona. Y es que mientras la edad cronológica aumenta al mismo ritmo para todos, la edad biológica no lo hace. La rapidez con que las células se deterioran depende de varios factores. Entre ellos están nuestros genes, nuestras elecciones de estilo de vida, como nuestros hábitos alimenticios o a su vez el ejercicio. Cabe mencionar que la epigenética se relaciona con el envejecimiento y es considerada como un factor que determina la edad biológica. Así pues, la epigenética se refiere a la modificación de la expresión genética sin que se modifique nuestro genoma. Y es que entre los mecanismos epigenéticos asociados al envejecimiento están los cambios asociados a la metilación del ADN, que básicamente la metilación del ADN es el proceso por el cual se mantiene la activación del gen. A medida que envejecemos, la regulación en el perfil de metilación global del genoma se va alterando y a su vez también se puede ir perdiendo. Esto puede afectar al funcionamiento celular normal y se ha asociado a diversas enfermedades relacionadas con la edad. Y entre estas enfermedades podemos tener el cáncer, la diabetes, enfermedades neurodegenerativas o alteraciones inmunológicas e inflamatorias. Otro indicador del envejecimiento biológico son los telómeros, ya que a medida que el tiempo avanza, las terminaciones de los cromosomas se erosionan, provocando un deterioro progresivo que se va acumulando con la edad. Cuando este desgaste aumenta, los telómeros se acortan, como vemos en la imagen en la presentación, y no pueden proteger más el ADN, lo que provoca que las células dejen de dividirse hasta que finalmente mueren, y este proceso es llamado como senescencia. A continuación vamos a ver unos antecedentes. De acuerdo con esto, nos podemos basar en la siguiente investigación.
que trata sobre las células y sus telómeros por Blasco. Este ha prolongado la vida de ratones en un tiempo equivalente a 140 años en edad de ser humano. De acuerdo con este hilo conductor, los telómeros lo que hacen es proteger el material genético y juegan un papel fundamental en el proceso de envejecimiento celular, esenciales para la estabilidad del genoma y para el desarrollo de las células. Por tanto, estos evitan que se dañe la información genética que se encuentra dentro del cromosoma. Esto también ayuda a determinar la edad biológica de cada individuo. Acorde a esto, se puede establecer la siguiente frase, que la inmortalidad no es algo posible, pero sí lo es la llamada amortalidad, que es la capacidad de prolongar la vida de alguien de manera indefinida. Según afirma María Blasco, es una científica española. De acuerdo a esta frase, un factor que puede ayudar a reducir las consecuencias del envejecimiento fisiológico es emplear hábitos saludables que, como por ejemplo cambiar nuestra dieta, implementar ejercicios, etc. Al implementar estos hábitos, también reduce cierto tipo de patologías, que al aumentar la edad cronológica, las personas se ven más susceptibles a padecer este tipo de enfermedades. Un indicador que establece el cuerpo, el nivel fisiológico que tiene, es la edad metabólica, en la cual, en la comparación de la tasa metabólica basal personal con la medida por edad, dará como resultado el nivel de envejecimiento que se encuentra el cuerpo. A continuación, mi compañero. Bueno, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos notado y comparado a personas en las que su edad difiere de cómo realmente se muestran físicamente. Algunas pueden aparentar una mayor edad, como también otras lo contrario. Pero, ¿qué factores influyen en esto? Uno de los factores que se encuentra influyendo en esto es la genética. Primero tenemos que conocer que el 30% de los factores genéticos determinan la edad biológica de un individuo. Entonces, aquí se encuentra involucrada la epigenética, que esto hace referencia a los cambios en función de los genes. Esto quiere decir que si nosotros podemos tener genes que pueden desencadenar cierto tipo de enfermedades. Y si se activa, dependiendo si se activan o no. Si no se activan, pues no causan ningún tipo de daño. Y entre las enfermedades que se pueden desencadenar están las neurodegenerativas, como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer y las demencias. También están las metabólicas, la diabetes, la hipertensión o la obesidad, y las cardiovasculares, como las arritmias e infartos. Pero uno de los mecanismos principales que modula la expresión de estos genes es, por ejemplo, la metilación del ADN. Y para entender un poco mejor el proceso de la metilación, debemos saber pues, que el ADN está compuesto por 4 bases nitrogenadas, que son la guanina, la timina, la adenina y la citosina. Entonces, al momento de que un grupo metilo es agregado a una de estas bases, como la citosina, que es la base más común para ser metilada, la expresión del gen se verá inhibida y no causará el desarrollo de algún tipo de enfermedad. Asimismo, si la metilación se produce pues, de manera excesiva, puede llegar a provocar cáncer, ya que al reprimir ciertos genes tampoco permite que estos controlen el crecimiento de ciertos tumores. Y bueno, esta metilación se propicia cuidando de nuestro organismo, con prácticas saludables, porque bien sabemos que hay personas que descuidan su bienestar físico y mental, por lo que la metilación que regula la producción de estas enfermedades no se da, provocando un aspecto mucho mayor a lo que su edad cronológica indica. Entonces podemos decir que la expresión de ciertos genes puede prolongar o acortar nuestra edad biológica. A continuación, mi compañera va a seguir explicando los factores que influyen en esto. Ok, el estilo de vida. Por otro lado, la forma en que cuidamos de nosotros mismos es uno de los principales factores a la hora de definir nuestra edad biológica o fisiológica.
Algunos de los componentes que determinan el manejo de nuestro estilo de vida son los hábitos alimenticios, la actividad física, fumar tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas. Una dieta basada en un consumo de muchas frutas, vegetales y una menor cantidad de sodio se asocia con una edad biológica más baja y una tasa de envejecimiento más lenta. De igual manera, hacer ejercicio al menos 30 minutos al día ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a mantener un peso corporal saludable y a reducir el riesgo de inflamación. Está demostrado que las personas que tienen un estilo de vida más sedentario envejecen de manera más rápida en comparación con las que no. Además, se evidencia también que las personas que tienen hábitos de tabaquismo envejecen de una manera más acelerada, pues nuestra piel se encuentra expuesta directamente a los efectos del humo y de manera indirecta a la llegada de sustancias tóxicas a la vía sanguínea. De la misma forma sucede con las bebidas alcohólicas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los niveles de estrés. El estrés crónico también es capaz de cambiar la metilación de nuestros genes y producir enfermedades. Pero también existe el estrés llamado el estrés controlado o también conocido como estrés positivo. Este cambia la expresión de los genes, pero para mejor. Y en los hábitos del sueño, nosotros conocemos que dormir mal o pocas horas tiene un impacto negativo en la edad biológica y la longevidad. Es importante dormir las horas necesarias para poder tener o realizar nuestras actividades diarias de manera correcta, y lo recomendado o adecuado sería dormir de 7 a 8 horas, pero también depende de nuestra edad. Así que con todo esto podemos asegurar o podemos decir con seguridad que nuestras decisiones exógenas pueden determinar la edad de nuestros órganos y tejidos. Ok, muchas gracias. Para concluir este tema, tenemos que exactamente algunas personas pueden tener una edad biológica o metabólica mayor o menor a su edad cronológica, lo que significa que su salud y función corporal puede diferir de lo que se esperaría según su fecha de nacimiento. Entonces, también tenemos que en relación al metabolismo, hay varios factores asociados al envejecimiento, entre esos conocer cómo los telómeros y si su acortamiento están relacionados con la senescencia, proporciona información valiosa de los procesos metabólicos celulares. Entre eso quiero incluir que la enzima telomerasa, que está relacionado al cubrimiento de los telómeros en el cromosoma, es una enzima muy importante en el estudio de la amortalidad, ya que eso ha permitido la extensión de la vida en ratas, y se promueve, el mismo estudio se quiere hacer para prepararse en humanos. Exactamente dice en general el proyecto en el cual nos estamos basando, o la información en la cual nos estamos basando, que se espera para el 2040 que España sea el país menos longevo del mundo, si no me equivoco. Y existe una estrecha relación entre los factores ligados al estilo de vida de las personas, personas y también a las particularidades de su organismo con los procesos metabólicos que retrasan o aceleran la edad cronológica. Exactamente, todas estas conclusiones están relacionadas a lo largo del proyecto que hemos hablado, y podemos decir, como mencionó mi compañera anterior, que el estilo de vida de cada persona va a definir la edad cronológica y biológica. También quería mencionar que, por ejemplo, para uno saber la edad biológica o metabólica, uno puede aplicar la técnica de reloj epigenético, en el cual se estudian las funciones químicas del cuerpo para poder analizar la edad biológica de cada persona. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar de hacer un comentario. Últimamente se ha hecho bastante conocido el tema de el envejecimiento de los óvulos, ¿no? Que se ha puesto, yo digo que se ha puesto de moda, el aspirado de los óvulos para guardarlos criogénicos, para utilizarlos más adelante para aquellas mujeres que no han querido tener hijos o que no tienen pareja y quieren tener hijos más adelante, porque dicen que esos óvulos así no se envejecen y van a estar bien. Ahí hay ciertas cosas que van más de la mano de lo que acaba de mencionar en las conclusiones Stephanie, que es que lo biológico. Puede ser que una persona se haga un aspirado de óvulos
pero que cuando ya los vaya a querer concebir, esos óvulos no van a estar porque su reloj biológico, su edad biológica es diferente a su edad cronológica, y entonces puede ser que sus condiciones ya no les permitan tener ese niño ni aún teniendo óvulos guardados de manera temprana. Entonces, a mí a veces me preocupa un poco porque es como que en este momento es como lo más fancy, no, he querido tener hijos y voy a guardarme los óvulos. Entonces, pero tiene que ir de la mano de que si tú los vas a querer concebir, a menos que tú quieras tener un vientre en alquiler, tienes que tener también el cuidado del envejecimiento biológico. Y luego voy a hacer la reflexión, que creo que seguramente ustedes lo encontraron también en su búsqueda, de que la edad cronológica, es decir, los años de vida, pueden tener un impacto, pero hay claramente un retraso en el comportamiento de ciertas personas según sus hábitos, como ustedes acaban de nombrar. Y esto es importante para los que estudian nutrición, porque quizás es una manera de incentivar el cambio de hábitos en las personas para el mantenimiento de condiciones de salud adecuadas. Entonces creo que eso es de utilidad para todos los que están en nutrición, y para todos es interesante saber que tenemos una diferencia entre nuestra edad cronológica y nuestra edad biológica. Una última cosa es que como te ves no necesariamente es como estás. Hay gente que tú la ves bellísima y resulta ser que por dentro tienen una edad cronológica un poco mayor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Algún comentario por parte de los compañeros? ¿Algún comentario con respecto a este tema? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, en cuanto a los telómeros que mencionaron, también era un método que también se está usando bastante, que se está investigando en cuanto a prevención del envejecimiento, porque están tratando de alargar estos telómeros para también alargar el envejecimiento, porque a medida que vamos creciendo se van malgastando. Acortando. Sí, se van acortando, eso es la palabra, se van acortando, entonces eso es lo que hace que envejezcamos. Pero también es por los problemas en la metilación, también que se da en el ADN, porque al momento de que se metila el ADN, no permite que se expresen algunos genes, entonces eso también influye en nuestro sistema inmunológico, porque también hay algunas proteínas que ya no se crean, ya no se sintetizan por el hecho de que el ADN se metiló. Entonces, también son aspectos que se están investigando para poder ralentizar el envejecimiento. Es que están muy relacionados, la parte de antienvejecimiento y la parte de edad cronológica y biológica están muy relacionados. Y fíjate que ellos lo dijeron, que la regulación del perfil de metilación te va a determinar entonces cuánto vas a envejecer o no. Y ese perfil de metilación va de la mano de tus daños epigenéticos, dónde te encuentras, cómo te afecta, si hay mucha contaminación, si además fumas, además bebes, etcétera, va asociado entonces a un daño epigenético mayor y por lo tanto a una edad biológica mayor a la biológica. Pero sí, muy chévere. Muchas gracias por tu aporte, Daniela. ¿Algún comentario más? Pues nada, entonces muchas gracias.